Bueno, nada, que lamentaron mucho, pero no podía. A ver qué dice Susan. Ya comencé. Dale, ahí está. Bueno, hoy vamos a tener un día bastante ajetreado por varias razones. Por de pronto, yo les pido disculpas por el moco que me mandé la clase pasada con el tema de Nate y de Neftis. Las confundí, todavía no entiendo qué me pasó, pero la vamos a corregir hoy. Y en la descripción, obviamente, que le pase en castellano, obvio, o sea, que vean cómo hacen, al Covenant va a estar también dicho corrección sobre. Y también, cuando termine esto, Sergio preparó un temita y lo va a presentar también, así como Claudia lo hizo la vez pasada. Así que, y cuando terminemos con eso, vamos a ver si llegamos por lo menos a la Edad Media, ¿sí? Bueno, ahí está Susan. Ay, Y qué no bueno. está grabando, Susan, no te preocupes. Bueno, lo que quería agregar sobre lo que dije el encuentro anterior sobre la zona de origen de Hécate, que dije Bulgaria también, que sería la antigua Tracia. En realidad el templo más antiguo que se conoce de Hécate está en Asia Menor, en lo que es actualmente Turquía, en la región de Lajina, con G. De hecho, como todo país que muchas veces aprovecha un sitio de atracción turística, tiene su propio website, que es muy interesante, ¿ok? A los que quieren revisar. Y hay gente que ha ido ya a visitarlo. Bueno, con respecto a Nate, fíjenme a ver si puedo, ¿cómo era? Compartir. Ventanas. A ver. Bueno, como ven, acá hice una corrección. No se preocupen que la filmina correspondiente en PDF también la van a tener ya esta corrección. Nate y Neftis no son la misma deidad, por de pronto. Sí me quedó en el tintero la vez pasada cuando hablé de la regeneración osiriana y el papel de Isis en eso, es que Isis fue ayudada por Neftis. Mi cabeza decía tenés que mencionar a Neftis, no lo hice. Neftis, podríamos decir que tiene ciertos puntos de contacto con Hécate, ¿sí? En esta cuestión que podemos hacer de deidades comparadas si queremos, no sincretizadas, en el sentido que es una deidad de naturaleza más nocturna, si queremos. Con respecto a los nombres, Neftis, Isis, Osiris, Horus son los nombres en copto, que sería egipcio helenizado en algún punto, ¿sí? Los nombres Aset, Ashur, Hor son en el antiguo egipcio, en el de los jeroglíficos, así como el de Neftis, en realidad era Nebet-Het, que se traduciría como señora del precinto del templo o señora del templo, una cosa así, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa con Nate? Nate no es sincretizada o asociada expresamente con Hécate, pero comparte un montón de características en común, y de hecho bajo la época tolemaica y posteriormente bajo lo que fue el Egipto romanizado, compartieron culto en incumbencias muy similares. De hecho, Nate sí fue sincretizado, comparada con Atenea, porque era una deidad guerrera, pero también tenía muchas características que la ponían como una deidad primordial, ¿sí? De hecho tenía un epíteto que era Kemahtef, que también aparece como deidad aparte, que incluso Nate como Kemahtef ni siquiera tenía como un género definido, porque decían 2/3 de ella es masculina, 1/3 es femenino, ¿no? Como un único dios transformado en dos. Y de alguna manera también era una deidad de naturaleza primordial,
casi similar al rol que en la antigüedad tardía Hécate tenía como alma del mundo a través de los oráculos caldeos, ¿ok? Entonces, es posible que en el momento en que preparé este documento, que fue el año pasado, porque esto tendría que haber empezado en julio, mis alumnos saben por qué no, que me haya confundido en este punto, ¿sí? También, por las similitudes en las incumbencias. Pero bueno, hecha esta aclaración, que espero que haya corregido la idea que les quedaba. Si quieren, en algún momento, de que Matef como diosa primordial, creadora, alma del mundo, etcétera, ¿sí? Tenemos que entender que la antigüedad tardía bajo Roma fue una suerte como de bolsa de gatos en relación a lo que eran las religiones, ¿sí? Ahora cuando entremos en la Hécate, después de la ponencia de Sergio, en la Hécate romana, ¿sí? Y sus sincretismos, ¿sí? Esto les va a quedar más claro. Para que se den una idea, por ejemplo, hay restos arqueológicos de un altar a Cernunnos, el dios Astaro celta, ¿sí? Flanqueado por Apolo y por Mercurio, ¿sí? O que cuando se descubrió la tumba en Londres, en la calle Dover, de una gladiatrix, o sea, una gladiadora femenina, ella era devota de Anubis y de Isis, y se encontraban estatutas de Anubis y de Isis en su tumba. Estamos hablando de Londres, ¿ok? Como para que se den cuenta de la extensión y el entrecruzamiento religioso en esa época. Pero bueno, hecha esta introducción, dejo de compartir. A ver si es esto. Sí. Y cuando Sergio quieras conectar tu micrófono, ahí está. Bueno, ¿querés poner cámara? ¿No querés poner cámara? Eso. Ahí está. Hola, Sergio. Bueno, Hola, Julia. Hola a todos. ¿te escuchamos? Bueno, así como estuvimos viendo el tema de la genealogía de Hécate, estuve viendo la de Medea. Ya vemos que es hija de la Oceánide Ida y del rey de la Colquida Etes, hermano de la hechicera Circe. Etes y Circe son hijos de Helios y Perses, cuyos padres son los titanes Hiperión y Teia. Hiperión y Teia son hermanos de Zeo y Febe, los padres de Hécate. Es decir, que Medea y Hécate comparten ese origen primordial. Cuando Medea invoca a Hécate, está invocando a un ancestro. Después estuve leyendo en las argonáuticas de Apolonia de Rodas, Medea envía a Jasón a hacer un ritual donde le dice: conságrate a la única hija de Perseis, a Hécate, vertiendo de una copa el producto de las colmenas de abejas. Entonces, una vez que te hayas congraciado a la diosa, sin haberte olvidado de ella, retírate aparte de la pira, y no te des vuelta, ya sea por ruido de pasos, ya sea por ladrido de perros. Acá en esta parte me llamó la atención el final, cuando se tiene que retirar sin darse vuelta, y me hizo recordar el mito de Orfeo, que él se da vuelta antes de salir del inframundo y la pierde a Eurídice, ¿no? Y en el Antiguo Testamento, cuando la mujer de Lot se da vuelta para mirar la ciudad que ellos están abandonando y se convierte en sal. Eso me hizo pensar en la cuestión de la duda, eso que justamente no hay que hacerle a la divinidad. Se debe mantener la confianza, la fe en que los resultados de la oración y del ritual van a ser favorables.
Después, por el otro lado, estuve leyendo Medea de Eurípides y podemos ver que la princesa Medea ahí traiciona a los suyos por amor. Se va con Jasón de la Cólquida, esa región lejana de Grecia, en el Cáucaso, a Corinto, ahí en el centro de Grecia, en el Peloponeso. Sale de los límites de su mundo conocido hacia una zona donde se vuelve vulnerable por desconocimiento, y allí vive la traición y los sentimientos oscuros que desde la traición surgen. Hécate, como estuvimos viendo, es una diosa liminal que actúa en las sombras, como comunicadora entre la luz y la oscuridad, y toda esa gama que se produce en ese claroscuro. Actúa en esa zona en la que se mezclan los sentimientos de amor, de odio, de venganza, donde entran en juego cuestiones de orden más racional con las emociones más irracionales. ¿No? Era más que nada eso. ¿Sí? Perdón, pero aproveché a desenchufar el celu y la compu que estaba cargada la batería. Bueno, ¿pudiste preparar algún PDF de esto? Ah, sí, eso te lo tengo que pasar. Hacerlo algún PDF porque está... Mira, vos estás en el grupo de Facebook. Si lo tenés armado, directamente vas a archivos, ¿sí? Subir archivo y ahí directamente vas a tu rígido, o a tu rígido, lo subís desde ahí y listo. Ah, bueno. Así que no hay ningún problema, ¿ok? Estando ahí ya no hay problema. Bueno, voy a compartir pantalla otra vez. Habíamos pasado acá, esto sí. Y bueno, estábamos en este punto. Lo que sí me pregunto, cuando comparto, ¿me ven a mí? ¿No me ven a mí? Sí se ve. ¿Me ven? Sí se ve. Ok, porque a mí no me muestra, me muestra un cachito, por eso necesito que otro me grabe, porque mi screen es el PowerPoint y una cochita así chiquitita donde lo muestro a ustedes y nadie más. Bueno, entonces, como habíamos visto justamente, ¿sí?, con esta expansión que hace, básicamente, como habíamos visto, Alejandro Magno, de la cultura helenística, ¿sí? Esto, como habíamos visto, transforma el culto a Hécate, primero incorporándole elementos de todas esas culturas, ¿sí?, y tradiciones, y justamente, sobre todo por la asociación con Isis, ¿sí?, consolidando todavía más esta cuestión de la magia y también los aspectos protectores. Esto tal vez nos ayuda a pensar un poco en esta cuestión que va a aparecer después, ya en el siglo III, de los oráculos caldeos, ¿sí?, donde la imagen de Hécate aparece justamente como la que expresa estas dos mentes y transforman el alma del mundo. En Alejandría especialmente, como habíamos visto, también se fusiona con otras deidades femeninas, y entonces su rol se convierte en algo muy relevante dentro de lo que son las tradiciones mágicas grecorromanas. No porque Roma no haya tenido previamente, especialmente entre las deidades latinas y romanas tempranas, deidades que eran, digamos, patronas de las prácticas mágicas, a los que les interese la parte más romana, más itálica, podrían investigar un poco el culto de Anna Perenna, una deidad temprana, que en su momento, a principios de los 2000, la verdad que me resultó sumamente atractiva. Pero bueno, ¿qué pasa ahora con esta expansión de este imperio romano que en algún punto va
desde Persia hasta los límites mismos de lo que es ahora Escocia, ¿sí? Donde aparece después la famosa muralla de Adriano. Una cosa que hacían los romanos cuando conquistaban un nuevo territorio es mandar sacerdotes y abogados, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo primero que querían es investigar un poco las religiones y edades locales, ¿sí? Y por otro lado, investigar las leyes y de alguna manera ver, de adaptarlas, ¿sí?, a las leyes romanas. Porque justamente el objetivo era instalar esta pax romana, básicamente a partir del gobierno de Augusto, ¿sí? La cuestión era más o menos que nadie se enoje, que estén más o menos todos conformes con las leyes, con las deidades. Me estaba acordando en este momento, no sé si alguien vio una película bastante antigua que se llama La vida de Brian, hecha por un grupo cómico inglés llamado Monty Python. Hay una famosa escena donde hay un grupo de rebeldes, de insurgentes de la provincia de Judea, y se empiezan a preguntar, ¿y qué nos dieron los romanos? Bueno, los caminos. ¿Y qué nos dieron? Pero bueno, está bien, aparte de los caminos, ¿qué nos dieron los romanos? Y bueno, los baños públicos, el sistema de desagüe. ¿Y qué nos dieron los romanos? ¿No? Es decir, en algún punto como que llevaron muchos cambios culturales a muchas regiones. Pero en este proceso, como les decía hace un ratito, de estudiar las religiones locales, empezaron a sincretizar muchas veces deidades. Por ejemplo, en Inglaterra, ¿sí?, había una diosa guerrera llamada Sulis, y hay templos y efigies de Sulis Minerva. Minerva era el equivalente a Atenea en Roma, ¿ok? Y también el dios solar, que era Lugh, L-U-G-H, Lugh, hizo que lo sincretizaran con Apolo y que hubiera templos y lugares sagrados dedicados a Apolo Lugh, ¿ok? Para que entiendan lo que hace Roma. Entonces, esta obviamente no fue digamos, inmune a este trabajo de sintetización, más considerando que ya en Roma existía una deidad muy similar en este punto a Hécate, en el sentido de que también regía justamente esos puntos de intersección, esos puntos liminales que son las encrucijadas de caminos, ¿sí?, que es justamente Diana Trivia. Es acá donde, por ejemplo, si ustedes van a algunos de estos breves videos de TikTok o de publicaciones de Instagram, a veces van a encontrar gente que dice, sí, otro epíteto de Hécate era Trivia. Como habíamos dicho la vez pasada, Trioditis sí, Trivia deviene como epíteto a través del sincretismo con la figura de Diana Trivia. Entonces, nuevamente, estas dos imágenes, estas dos egrégoras, si queremos verlo desde el concepto de egrégora, se refuerzan mutuamente. A ver, Diana, vamos a dedicar un poquito de tiempo a explicar a Diana. Diana Trivia, o sea, esta Diana de las encrucijadas, es un aspecto más sombrío de Diana, que también, muy parecida a la Artemis griega, era la deidad dedicada a la casa y a la luna. Y también, como habíamos dicho, ¿sí?, se vinculaba justamente a los caminos, la intersección de los caminos, la protección nocturna, y tomaba justamente también este lugar de psicopompos. Recuerden que en Grecia estaba
Hécate acompañada de Hermes en su función de psicopompos, ¿no? Y también era en este punto la que guía las almas en el tránsito entre los mundos, ¿no? Entonces acá tenemos un texto, ¿no?, de un escritor romano llamado Macrobio, Saturnalia, que dice textualmente: a Hécate le invocan en los cruces del camino donde se alzan sus estatuas, y Diana Trivia protege las encrucijadas con su luz lunar. Acá es interesante que algunas de las festividades neopaganas, modernas, relacionadas con Hécate, ¿sí?, por ejemplo, creo que la del 13 de agosto, si no me falla la memoria, en realidad eran festividades, ¿sí?, tomadas del calendario romano y del culto de Diana Trivia, ¿sí? De hecho, por ejemplo, Sorita Deste, así como otras investigadoras como Caroline Chulley, sí, ella es australiana, hicieron viajes a un sitio de peregrinación dedicado a Diana, que es un lago. El nombre del lago ahora es, creo que Nemis, bueno, ahora se me fue, pero que es un lago donde justamente todavía al día de, o mejor dicho, al día de hoy se hacen también peregrinaciones. Es un sitio, un lago que está muy oculto entre una enorme y espesa arboleda. De hecho, no sé si Lord Byron no se había hecho una casa ahí, no, en la zona. Pero bueno, para que se empiece a entender un poco este proceso de sincretización. Bueno, y nuevamente el culto a Hécate en Roma, ¿sí?, se mantuvo justamente en el campo de la magia y la brujería, y se reforzó muchísimo todo el tema del culto a los rituales nocturnos y en el dejar justamente ofrendas en las encrucijadas, ¿sí?, donde vemos una adaptación de las prácticas griegas tradicionales, ¿ok? Bueno, otro texto romano que nos da alguna pista acerca de lo que fue la figura de Hécate bajo el periodo romano es las Metamorfosis de Ovidio, ¿sí? Ovidio justamente va a mencionar a Hécate de una forma más indirecta, justamente como también lo mencionó Sergio, ¿sí?, a través de Medea y de las invocaciones que hace Medea a Hécate de sus hechizos. Y esta obra de Ovidio, que es del siglo I ya, ¿sí?, de la era moderna, de la era común, perdón. Muchas veces ya para sacar el tema de antes y después de Cristo, algunos arqueólogos dicen era común. Justamente va a consolidar con todavía más la imagen de Hécate como diosa de la magia y de la brujería. Entonces, rebobinando un poquito de lo que vimos desde el primer encuentro, tenemos una evolución o una de la imagen de Hécate, de lo que es una deidad más luminosa, en algún punto casi solar, como la Hécate arcaica, a una Hécate que va pasando más unos aspectos más liminales y nocturnos a través del siglo de oro y sobre el helenismo ya tardío, sobre todo, ¿sí? En la Metamorfosis específicamente, dice Ovidio, 3 veces rodeó el altar con una antorcha llameante, 3 veces lo roció con agua del Aqueronte, 3 veces gritó palabras sagradas, invocando a Hécate, la diosa de las sombras. Entonces, nuevamente, gracias a Ovidio, ¿sí?, todavía se consolida más, ¿sí?, esta imagen de Hécate en el imaginario romano, ¿sí?, como esta deidad poderosa dentro de todo lo que es el arte mágico.
¿no? Y se va reforzando este papel en todo lo que es la literatura y la religión popular, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos decir? Que la integración de Hécate en el panteón romano con esta figura que hablamos de Diana Trivia nos deja ver claramente la manera en que Roma absorbía estos cultos locales y ahí iba adaptando la estructura religiosa, ¿sí? Y como también Ovidio y varios escritores latinos también nos fueron ayudando en esta tarea de inmortalizar la imagen de Hécate como esta diosa vinculada con la magia, los límites y sobre todo la protección nocturna, ¿sí? Y esto va a ser importante, ¿por qué? Porque justamente va a influenciar, y esto lo vamos a ir viendo en los encuentros siguientes, la interpretación que se va a dar a Hécate en la tradición esotérica y sobre todo en la Edad Media, en ese oscurantismo medieval. ¿Okay? Entonces, ya bajo Roma, esta ciudad de Alejandría que habíamos mencionado, ¿no? Fundada en el 331, antes de la era común, por Alejandro Magno, se transforma en un centro clave de sincretismo, ¿sí? De todo el mundo helenístico y el mundo romano. Porque la verdad, Alejandría está realmente en una posición muy estratégica. Recuerden que está fundada en el delta del Nilo, al borde del Mediterráneo y hasta geográficamente como punto de inserción entre lo que es Occidente, Grecia, Roma, Oriente, entendiéndose por esto la parte, digamos, básicamente persa, judaica, y Egipto, ¿ok? Y por eso justamente facilitó esta confluencia de creencias, como decíamos, griegas, egipcias, judías y del incipiente cristianismo, ¿ok? Los que han visto justamente la película Ágora, más allá de la historia central que es la trágica historia de la última pensadora, diría, ¿no? De la antigüedad, trágica por muchas razones, porque con su muerte consolidó el lugar de sujeción y de paria prácticamente de lo femenino, y en algún punto también, junto con la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, la destrucción de todo ese bagaje de conocimientos que se había amasado hasta ese momento. No sé si en el grupo, creo que de filosofía hermética, voy a ver si lo subo a aunque no está relacionado con Hécate, el escrito de Mastasian de 1912, llamado La muerte de Hipatia o El fin de la cultura occidental, ¿no? Con esta imposición de este culto oriental, como lo llama él, llamado cristianismo. ¿Okay? Bueno, nada, perdón por esta... Yo tengo una por consulta. ¿Cómo? Tengo una consulta. Sí. Sea, ya Trivia en la antigüedad ya se había como homologado con Hécate. Ya desde el periodo romano. Ya, o sea, sí, en función de eso se puede decir que es lo mismo. Estás planteando un tema que es muy interesante, tanto desde el punto de vista básicamente teológico, ¿sí? Si vas a preguntar a un griego reconstruccionista, tradicionalista, te van a decir que no. Zeus es una cosa y Júpiter es otra. Artemis es una cosa, Diana es otra. ¿Ok? Y es una titánide y
estaba en un lugar muy distinto. A ver, charlando con un amigo que, bueno, para que te des una idea, él hizo su propia traducción de los papiros mágicos griegos desde, desde el copto, el griego antiguo, ¿viste? No sé. Él en este punto es muy plotiniano, y estas diferencias de categoría o de jerarquía de lo divino, como esto de decir titánides, olímpicos y demás, él lo borra por completo. Y en algún punto podríamos decir que Plotino refleja en cierta forma la manera de pensar por ahí prevalente ya en ese momento de la historia del Imperio Romano. Entonces, desde ese punto de vista podríamos decir, es lo mismo. Para mí personalmente, y esto es una evidencia puramente personal, aclaro, ¿sí? Me doy cuenta que internamente, ¿sí?, mi representación de Hécate, aún respetando su carácter de titánide, tiene muchísimas reverberaciones con esta Diana Trivia, Diana Nemorensis, ¿sí?, Diana de los bosques, Diana más oscura. Sí, y si me tengo que realizar alguna visualización, ya esto desde el 99, 2000, cuando lo intenté por primera vez, yo veo que mi cabeza me lleva más a esos bosques y colinas y cuevas, digamos, de Italia, de la Italia de los Apeninos, antes que al terreno por ahí más entre rocoso, salvaje y bosques de Grecia, ¿sí? Como por ejemplo si ustedes ven algunos videos de Cimele o algunas de las organizaciones reconstruccionistas que hacen procesiones y rituales a las afueras de Atenas, en las colinas de Atenas, que hay más como una combinación entre terreno más rocoso desértico con bosques. ¿Se entiende esto que digo? Pero esa es mi vivencia personal. Creo que desde ahí cada uno de ustedes, y como tal no puede ser extrapolable a nadie, ¿viste? No voy a escribir un libro diciendo, es así. No. Lo que quiero es que cada uno de ustedes, cuando empiecen a hacer sus rituales y demás, y cuando digo rituales hablo de lo devocional, no lo mágico, ¿sí? Vean cómo se conectan, con qué se conectan, qué imágenes les vienen a la cabeza. ¿Se entiende esto que digo? A mí me parece interesante esa similitud que se hace porque, por ejemplo, también se podría como pensar con la fontana de Trevi, que algunos dicen que su nombre viene de Trivia, que es la doncella que señala de dónde nace el agua que llega por hasta la fuente. Bueno, cuando yo te diría, algunos dicen, vos mismo, no te digo que lo traigas hasta acá, vos mismo, y quién lo dice, cuándo lo dice, en base a qué lo dice. Ya, sí, igual interesante porque cuando uno ve como el plano a nivel más macro, la fontana queda justo en un cruce de tres caminos, al menos claro, como era antiguo. No lo tengo el tema fresco, con lo cual no quiero mandar otro moco, ¿sí? Y no te lo podría asegurar, pero en su momento, investigando a Ana Perenna, cuando digo investigando a Ana Perenna, me estoy refiriendo con el Dial Up a principio del año 2000, 2001, una cosa así. Yo estaba muchísimo más sincronizada con lo romano y lo etrusco en algún lado, antes que con lo griego, honestamente, como ahora. Se habían descubierto restos de un culto a Ana Perenna cerca de una fuente, pero no te podría asegurar si era esta, ¿ok?
porque también Anna Perenna tenía una asociación con aguas y fuentes, así como la ninfa Furrina, que yo también en su momento estaba como muy devota a Furrina, ¿ok? Entonces, investigar, pero como estuvo muy bien, siempre tenemos que también pensar en la línea temporal, ¿se entiende esto que digo? Para ver dónde nos posicionamos y de dónde estamos hablando. ¿Está bien? Porque toda religión viva en algún punto evoluciona, ¿sí? Y en este punto, a lo mejor te posicionas en un lado netamente imperial temprano medio, y en ese punto vos podés decir lo mismo, ¿sí? Yo administro un grupo de reconstruccionistas helénicos, que básicamente el idioma base es el inglés, aunque posteo muchas cosas en griego, porque hay mucha información interesante en griego. Yo tengo obviamente la traducción instantánea activada, y de golpe cuando pidió entrar uno que dice, bueno, no, yo sigo el culto romano, total son lo mismo, le dije, no, papito, acá no entras. ¿Sí? Porque tenés que tener muy claro la vivencia, la diferenciación, y en algún punto los entiendo. Hay algo de Júpiter que no lo puedo asimilar directamente con Zeus y viceversa, ¿sí? ¿Se entiende? Yo subí por otro lado el link a un video de YouTube, al grupo de esto, de la introducción a Hécate, que es un video que si bien está todo en inglés, no tiene subtítulos, bánquenselo, pero la introducción donde el protagonista del video, que creo que es arqueólogo, viaja a Grecia, ¿sí? Y empieza a recorrer distintos paisajes y empieza a entender, porque eso en algún punto lo explica, a los dioses desde ese contacto visceral con la naturaleza, y empieza por ahí a poner imágenes de los bosques y estatuas de Diana sobreimpuestas, o de campos de trigos y las imágenes de Demeter. Es conmovedor. A mí en su momento prácticamente me generó me conmovió hasta las lágrimas. O sea, después no, después se empieza a meterse en los, como se dice, conventos ortodoxos, y ahí la pueden cortar, ¿sí? Pero permítanse ver esos primeros momentos, ¿ok? Bueno, no sé si te pude contestar, Claudio. Sí. Por eso, yo creo que lo importante es dar información. No critico acá a los autores que han escrito libros donde vuelcan sus experiencias personales, los ritos que desarrollaron ellos, sea único rito, sea serie de ritos, está todo bien. A mí me parece que eso es una vivencia puramente personal, pero que entonces es importante que yo tenga información, no diría valiosa, pero sí comprobable, ¿sí? A partir de la cual yo generé mi propia cosmovisión, mi propia vivencia. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Y que no pasen ciertas generalizaciones como, Hécate hace esto, no, porque no, con una persona, y por otro lado no es una práctica usual. Bueno, estábamos, bueno, en la parte de sincretismo religioso. A ver, bueno, entonces habíamos visto justamente que en este contexto, ¿sí? Teníamos a Hécate, que es reinterpretada, es asimilada con figuras como Isis, pero también con Selene, ¿sí? Lo cual nuevamente va a reforzar este lugar como deidad relacionada con los misterios, con la magia,
con esta transición entre mundos, ¿sí? Ahora bien, avanzamos en el tiempo y llegamos finalmente al siglo III. En cualquier momento nos va a cortar Teams. Estemos atentos para volver a empezar la llamada y vos me avisas, Claudio, cuando le hagas de vuelta la grabación. Aparece en el siglo III una figura muy importante que es Plotino, que es el que desarrolla esta corriente que va a ser tan, que va a marcar tanto el pensamiento de ahora en más, que es el neoplatonismo, ¿sí? Que justamente lo que intenta es explicar la relación entre lo divino y lo material a través de, y acá sigue mucho Platón, estas emanaciones que van a ir descendiendo desde este principio supremo que él denomina el uno. Y este pensamiento va a influenciar un montón de corrientes religiosas de la época, desde el politeísmo hasta el judaísmo alejandrino y a este cristianismo en formación. Y justamente es acá donde Hécate es identificado como una entidad clave, porque va a representar el vínculo entre los niveles superiores de existencia y el mundo material. Fíjense que acá aparece en este fragmento neoplatónico, anónimo, que dice: Hécate es la guardiana del umbral, la señora que transita entre el mundo inteligible y el mundo sensible. El mundo inteligible se entendía por lo que entiendo con la mente, en contraposición al mundo sensible, que es el que capto a través de mis sentidos, ¿ok? ¿Está? Bueno, en este contexto va a aparecer el corpus hermeticum, que justamente es un conjunto de textos filosófico-religiosos que fueron escritos entre el siglo II y el siglo III, ¿sí? De la era común, que combina justamente elementos egipcios, griegos y orientales, o sea, por orientales podemos decir caparsas, van generando una visión mística del cosmos, ¿sí? Son escritos que se atribuyen, ¿sí?, a la figura de Hermes Trismegisto. Que Hermes Trismegisto tenemos que pensar más de algo, si queremos, de naturaleza gregórica, porque no es exactamente el Hermes Tot o el Hermes Anubis, ¿sí? Pero bueno, no importa, esto es otra cosa de otro ámbito, no vamos a meternos acá. Entonces, como veníamos diciendo, este conjunto del corpus hermeticum está estructurado de una forma muy parecida a los escritos platónicos, ¿sí? Donde va a haber una figura central, que es un maestro que va a ir respondiendo preguntas de un alumno, ¿ok? En este contexto también incluso se colocan un escrito que son las enseñanzas de Isis a Horus o algo así, pero es parte de este mismo corpus, ¿ok? Que refleja un poco el pensamiento de la época. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto, que voy a terminar, por lo menos llegar hasta la Edad Media acá. Entonces, tenemos por un lado el corpus hermeticum y por otro lado vamos a tener los oráculos caldeos. Los oráculos caldeos es un texto del siglo II aproximadamente, y que en este punto es central, porque es una de las fuentes más importantes para entender en este contexto filosófico-religioso la figura de Hécate en esta antigüedad tardía. ¿Por qué? Porque, como habíamos ya mencionado previamente, se la empieza a describir como el alma del mundo, justamente como esta mediadora entre este cosmos inteligible y nuestro mundo físico. ¿Ok? Y justamente dice en los oráculos caldeos, Hécate es una diosa triforme, el vínculo que une a los dioses con los hombres, la luz secreta que ilumina el alma. De hecho, hay otro fragmento donde por ahí habla de la mente,
la mente de la mente, y Hécate, que en algún punto aparece como esta deidad inmensa, cuyo vientre se abre y empiezan a aparecer cosas como los teletarquis y los linches, los enoques, ¿sí? Palabras que todavía muchos tratan de en algún punto dilucidar, ¿no? Yo a veces cuando leí por primera vez los oráculos, me imaginé estos tres desdoblamientos, y esta figura de Hécate como esa explosión del Big Bang con los torbellinos de los cuales se van armando las galaxias, algo así, ¿sí? Si queremos, acá también podemos entender esos escritos órficos tardíos donde la ponen como la generadora inicial, primigenia, incluso en detrimento, si queremos, de la importancia de Eros, que Eros tenía en el orfismo del momento. ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta de esto? ¿No? Bueno, también en esta época van a aparecer los famosos papiros mágicos griegos, ¿sí? Que justamente contienen, estos sí, papiros mágicos griegos sí son fórmulas, rituales mágicos específicos, ¿sí? Donde tenemos invocaciones, tenemos rituales, donde justamente Hécate en muchos de ellos tiene un papel central, justamente como deidad de la magia y la protección. ¿Okay? Hay uno que dice, a ver, en el siguiente, sí, oh Hécate, reina de la noche y del inframundo, a ti acudo en esta hora sagrada para pedir tu favor y tu guía. ¿Sí? Acá les puse el texto, insisto, en la filmina, cuando se la suba al grupo, esto lo van a tener, que dice, ven a mí, oh amada señora de tres caras, Selene, acá ven ese secretismo con Selene, que das luz de triple forma. Tú eres Hécate de múltiples nombres, que agitas la antorcha terrible en tus manos. Tú que habitas en las encrucijadas, que te regocijas en la soledad y los perros negros. Reina de los muertos, acá vemos otro sincretismo más, Perséfone de ojos terribles. Tú que surges de las tinieblas con estruendo, escúchame, oh cazadora de almas. Tú que cabalgas sobre toros y serpientes. Ven este rito, oh poderosa, y concédeme el favor que hoy te pido. ¿Ok? Bueno, estamos llegando justo, creo que nos van a dar. Entonces vemos cómo se va consolidando como esta deidad fundamental en los rituales esotéricos del mundo grecorromano. Entonces, como para cerrar, durante este periodo helenístico, esta antigüedad tan tardía, tenemos primero Alejandría, que se convierte en este epicentro de este sincretismo religioso, y donde Hécate es reinterpretada a la luz de todas estas nuevas corrientes filosóficas y esotéricas, ¿sí? Donde la vemos tener un rol en el neoplatonismo, en los oráculos caldeos, en los papiros mágicos griegos, y vemos cómo va evolucionando desde esta deidad arcaica hasta esta especie de pilar de este pensamiento místico y filosófico del Mediterráneo antiguo, ¿sí? Bueno, voy a dejar de compartir. Estamos casi en el límite. Vamos a cortar por acá. Yo ahora a las 6 tengo que dar otra charla. Ya ustedes que la han escuchado, la de hermetismo. El próximo encuentro vamos a empezar ya con lo que sea la demonización de Hécate durante la Edad Media, ¿sí? Y vamos a ver un poquito también como introducción la destrucción de los templos antiguos a mano de los cristianos. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda, algo? Les voy a subir ahora las filminas al grupo de esto y les voy a subir los oráculos caldeos de Mir. ¿Ok? Bueno, ¿algo más? Claro, seguimos grabando, ¿no? Perfecto.
Bueno, muchas gracias a los que estuvieron hoy presentes. Gracias, Claudio, por tu tarea del grabador oficial, de TOTS, si queremos, registrando como escriba todo. Y nos vemos el tercer sábado de mayo, ¿ok? Bueno, beso grande a todos. Gracias, Julia. No, por favor. Un abrazo grande. Chao, chao.